Hola, este es el primero de una serie de videos llamado Historias de Cruceros, donde te voy a hablar de todos los viajes en los que he tenido oportunidad de hacer, porque eso te va a ayudar a saber cuáles son las cosas o problemas o ventajas que te podrías encontrar en las ciudades que visitas si es que te toca visitar alguna de estas ciudades que son muy conocidas en todo el mundo. El primer viaje que hice fue con la compañía Royal Caribbean. Fue la primera vez que viajé en crucero y esto fue en el año 2012 aproximadamente. Y se me ocurrió la maravillosa idea de, para ahorrar el boleto de avión, como yo vivo en Costa Rica y el crucero salía de Panamá, de Colón, de la ciudad de Colón en Panamá, se me ocurrió la maravillosa idea de decir, bueno, nos vamos en autobús para no tener que pagar el boleto de avión, porque los boletos de avión, un boleto de avión, a pesar de que Costa Rica y Panamá somos vecinos, valía lo mismo que un boleto a Miami. Entonces, eh, eso fue una muy mala experiencia, haber hecho ese viaje en bus. ¿Por qué? Porque a la hora de cruzar la frontera hay ciertos trámites migratorios que retrasan el viaje, inspecciones y cosas mucho más complicadas y difíciles que lo que sería en un aeropuerto. Por lo menos en ese tiempo lo fue. Y luego había que hospedarse en un hotel en Panamá, lo cual no estuvo mal porque permitió visitar la zona de Panamá Viejo, muy bonito, o la zona del canal. Pero para ir a Colón, porque el crucero salía de Colón, había que tomar un taxi. Y el taxi, para llevarte a Colón, que era una distancia considerable, ahí las carreteras son muy buenas, pero el taxi, cuando pedimos un taxi y dijimos, bueno, por favor, llévenos a Colón con unas valijas, ok, estuvo muy bien. El taxista nos cobró una tarifa normal de taxi, que estuvo muy bien. Pero cuando el taxista se dio cuenta que íbamos a abordar un crucero y le pedimos que nos recogiera una semana después, entonces el taxista cuadruplicó o quintuplicó, si, no sé si existe esa palabra, la tarifa. Y resultó que se complicó la vuelta porque la ciudad de Colón en ese entonces, no sé el día de hoy, pero en ese entonces era más como industrial y de comercio que turística, especialmente la zona de donde salía el crucero. Entonces, al regresar el crucero, era un lugar como desolado, con fábricas y con bodegas de comercio y de industria, y no había exactamente como medios de transporte para poder regresar. Así que se complicó por esa razón. No fue buena idea haberse ido en autobús. Pero bueno, dejémoslo así. Bueno, pues al haber viajado la primera vez con la compañía Royal Caribbean, ellos tienen un sistema en el que tienes que escoger la hora de la cena. Por ejemplo, dos turnos, un turno a las 7 de la noche, un turno a las 9 de la noche, y escoges ese turno y te sientas en la misma mesa con las mismas personas, con el mismo camarero que te va a atender todos los días a esa hora. Bueno, pues así fue. No estoy seguro porque no volví a viajar con Royal Caribbean, precisamente por esa razón y por otra más que ya ahorita te voy a explicar. Y lo que pasó fue que, o me parece que todavía, hoy en día, más de 10 años después, todavía sigue siendo así. No estoy seguro, pero me parece haber escuchado a otras personas. Yo escucho a otras personas que van en crucero que también me cuentan y me parece que todavía es así. Bueno, pues resulta que el viaje estuvo muy bonito, más que todo por el haber visitado Cartagena. Y Cartagena es muy importante mencionarlo en este momento, a pesar de que fue hace más de 10 años, porque hace un mes tuve un viaje que ahora es como el noveno, décimo crucero, ya perdí la cuenta. Y en ese viaje, el crucero hizo una parada en Puerto Plata, en República Dominicana. Y como yo había visitado Cartagena hace tantos años, pues yo me imaginaba Puerto Plata como algo parecido, más que había visto fotos de los tours que ofrecía el barco
y me había ilusionado mucho con eso, pero resulta que no se parece en nada, por lo menos de mis recuerdos, de lo que era Cartagena. Había la zona colonial muy bella, era grande y había tiempo para explorarla. En este último crucero que fuimos a Puerto Plata, cometimos el error de tomar un tour de el barco pensando que íbamos a tener un tour que nos llevara por diferentes lugares, que ese era lo que decía el tour. Y resulta que en Puerto Plata todas las cosas están a 500 metros de distancia, a 5 cuadras. Entonces teníamos que subir al autobús del tour. Te estoy hablando del viaje de hace un mes, no del viaje de hace 13 años a Cartagena, sino a Puerto Plata. Y ese, subíamos al autobús y era un autobús para 60 personas, no estaba tal vez lleno, era un autobús para 80 personas y tal vez solo habían 50, pero había que esperar a que todos subieran y el autobús caminaba 5 cuadras y había que bajarse para ir al siguiente lugar. Y luego esperar a que todos volvieran a subir, moverse 5 cuadras y otra vez bajarse del autobús para eso. O sea, a lo que me refiero es que todos esos 4 o 5 lugares que visitamos en Puerto Plata lo pudiéramos haber hecho caminando. Y el lugar más bonito era un pequeño, muy pequeñito fuerte, pero que tenía unas vistas preciosas y estaba de último en el tour. Y como ya se estaba acabando el tiempo, entonces el guía dijo, tienen 10 minutos para bajarse aquí y nos vamos. Y era el lugar más bonito, así que habíamos perdido tiempo en otros lugares que visitamos, un supuesto museo, que sí es museo, pero era una casa con 3 cuartos. O sea, cuando a mí me dicen museo, yo me imagino un museo donde vamos a pasar 2 horas o 3 horas, porque hay cosas para ver. Pero resulta que el museo que visitamos era una casa con 3 cuartos. Y entonces, después, al final del día, que no pudimos, solo pudimos tomar 2 fotos o 3 fotos en el lugar más bonito, que fue el final del tour en ese fuerte, cuando terminó y nos subimos al autobús para ir al barco, el barco estaba a 3 cuadras. O sea, hubiéramos hecho caminando todas esas partes que visitamos. Entonces, estas historias que te voy a contar de las ciudades y los viajes es para que lo tomes en cuenta, para que te ayudes si a ti te toca visitar. Porque si ahora está de moda, más de 10 años después está más de moda visitar Puerto Plata, pues puedes aprovechar Puerto Plata tal vez caminando o con un taxi particular que te lleve al centro o lo más cercano a los puntos de más interés, caminas por esos lugares, entras a todos esos lugares y luego tomas un taxi que te lleve a los 800 metros donde está el barco y no pasar en un autobús perdiendo el tiempo mientras 50 personas se bajan y 50 personas vuelven a subir al autobús. Ese fue un paréntesis, porque en realidad estaba hablando, me desvié y estaba hablando de Cartagena. Pues Cartagena, la zona colonial es más bonita para tomar fotos y tienes más opciones para tomar fotos y videos y aprovechar el lugar. Ah, bueno, en ese viaje, entonces también visitamos Jamaica. Jamaica estuvo muy bonito. De ese viaje me quedaron muy pocas fotos. Puedes ver que estaba yo más delgado, un poquito más delgado, que tenía el cabello rasta, que en realidad no es que tenía el cabello rasta, sino que era unas gorras que vendían que ya venían con las trenzas. Entonces uno la compraba y se la ponía y parecía que tenía el cabello rasta. Eso estuvo genial. Ahora, ¿por qué ese fue el primero y el último de Royal Caribbean? Porque en ese viaje, que era por el Caribe por 7 días, nos cobraron como aproximadamente $1,300 por persona por el viaje de 7 días. Y resulta que al año siguiente, para querer ir en crucero otra vez, revisando precios y comparando, resultó que la compañía Norwegian Cruise Line, por un viaje por el Caribe de 7 días, también con todo incluido igual, cobraba $800, que era como $500 menos de lo que había costado el viaje por el Caribe
con Royal Caribbean. Y desde ahí, pues decidí seguir viajando con Norwegian. Nunca más volví a ver otras navieras y por eso es que los consejos que te doy son basados principalmente en Norwegian. Pero por supuesto, hay que tomar en cuenta que las navieras, las principales, tienen muchas cosas en común. La mayoría de las cosas son en común. Los barcos casi que son muy parecidos. La diferencia es el entretenimiento o qué tan grande es el barco, o ahora está de moda convertirlos en parques temáticos. En el tiempo en que viajamos, pues la última cubierta era una cubierta con solo sillas, que se podía tomar el sol durante el día o por la noche se podía ver las estrellas. Eso ya prácticamente no existe en los barcos actuales, que son muy grandes y que arriba lo que tienen son go-karts o montañas rusas o cosas de juegos temáticos o cosas así. Se acostumbraba a hacer la cena con el capitán. Y claro, un capitán no puede atender a 2000 personas. Pero bueno, lo que hacía es que uno llegaba la noche que tocaba, que generalmente una noche en medio del viaje, uno se ponía un traje o con corbata, o los más pudientes usaban corbatín con smoking, y uno podía tomarse una foto con el capitán en la entrada del restaurante para entrar al salón principal y hacer la cena con el capitán. Esa fue la primera vez y esa vez llevé el traje, pero después de ahí creo que no lo volví a llevar nunca más, tal vez una vez más, pero es muy incómodo llevar un traje en la valija que solo lo vas a usar 3 horas, digamos, de las 7 de la noche a las 10 de la noche. Así que, porque si después vas a la discoteca, no vas a ir a la discoteca con saco y corbata con el smoking. Si tienes la energía para después ir a las 12 de la noche a la disco, pues entonces probablemente te cambies la ropa. Actualmente, como viajero frecuente de la compañía Norwegian, tengo 92 puntos y soy socio platino. Las compañías te van dando como una puntuación que te da beneficios dependiendo de cuánto has viajado con ellos. Y para que tengas una idea, un viaje de 7 días en un crucero te da 7 puntos. Pues yo tengo 92 con la compañía Norwegian. Y por eso es que no me cambio a otra compañía, porque conforme vas ganando más puntos, vas ganando más beneficios. Y esos beneficios, pues, se pueden aprovechar. Y si tuvieras presupuesto para viajar en varias líneas, pues entonces tal vez no necesitas los beneficios. Pero a mí sí me sirven los beneficios. Y por eso seguí viajando con Norwegian desde que decidí cambiar. Hubo un momento donde hice un crucero que me invitaron, así que tuve que pagar una cuota mínima por hacer ese crucero con la compañía Pullman Tour, que estuvo saliendo desde mi país, desde un puerto de mi país, de Puerto Limón, y tuve oportunidad de hacer ese crucero que fue por el Caribe y me sirvió como experiencia para conocer también otra compañía, pero claro, al ser una compañía más pequeña, el barco más pequeño y el barco más viejo, las condiciones pues no fueron un parámetro que me sirviera para compararlo con otra compañía de mayor categoría. Así que, bueno, son las principales experiencias del primer viaje. Y en el segundo viaje, pues vamos a hablar en otro video.